¿Qué tal amigos? Les habla Rafael Montesinos, nuevamente en su programa El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy vamos a establecer una diferencia básica entre Miguel Adventista y Miguel Testigo de Jehová. Saben ustedes que la Watchtower enseña que Miguel es un ángel, que el arcángel Miguel es un ángel. Entonces en la página web hay una cita lo más interesante en su página web donde dice lo siguiente: la palabra de Dios presenta a Miguel como un arcángel, citan Judas 9. Este término significa ángel principal. Así que para ellos, arcángel significa ángel principal. Para los testigos de Jehová, para la Watchtower, el arcángel Miguel es un ángel y es Cristo. Dicen ellos que la palabra arcángel significa ángel principal y que el arcángel Miguel es Cristo. ¿Será esto posible? ¿Será esto lo que dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a analizar varios elementos primero. Porque la iglesia adventista enseña que Miguel es Cristo, pero que no es un ángel. Establece unas bases totalmente diferentes. Establece que Miguel es Cristo, que no es creado, que es divino, que no es un ángel, que es el Hijo de Dios. Y vamos a proveer la evidencia escritural al respecto. Pero antes déjenme mostrarle alguna evidencia que demuestra que no solamente los adventistas creemos que Miguel es Cristo, que es el Hijo de Dios. En la literatura rabínica hay mucha información al respecto, donde se establece que Miguel es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Por ejemplo, en la literatura en la literatura rabínica se identifica a Miguel como el mediador de Israel, el defensor de Israel. Allá en el Yacub Rubeni, en la sección Guayera, en el libro de los Jubileos también, aparece Miguel como el defensor de los judíos. Algunos comentaristas protestantes y judíos, además de los que mencioné, de los dos libros que mencioné, de las dos fuentes que mencioné, establecen que Miguel es Cristo. Por ejemplo, Matthew Henry comenta lo siguiente sobre Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, donde hay una batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón y sus ángeles. Mira lo que él dice: Miguel y sus ángeles en un lado y el dragón y sus ángeles en el otro lado. Cristo es el gran ángel del pacto y sus fieles seguidores, y Satán y todos sus instrumentos. Así que él divide a Miguel como Cristo y sus ángeles, Miguel y sus ángeles como Cristo y sus ángeles, y a el dragón como Satanás y sus ángeles. Son títulos que se utilizan para representarlos a ambos. Adam Clark, por ejemplo, ese otro comentarista protestante, dice: Miguel es el niño varón que la mujer dio a luz, como es evidente por el contexto. En el tomo 6, página 1012 del Clark's Commentary en inglés. Además, dice él, y aquí tengo otra cita más, Alva Javi comenta que Miguel y sus ángeles son el Cordero y aquellos que están con él. El Miguel de nuestro pasaje es una figura representativa en el mismo sentido que lo es el Cordero. Así que Javi dice: Miguel es Cristo. Y Miguel es una figura que se utiliza para representar a Cristo, de la misma forma que se utiliza la figura del Cordero en Apocalipsis para representar a Cristo. Vamos a ver ahora otra cita más. En este caso, vamos a ver, yo creo que con eso es suficiente, porque si sigo analizando aquí y citando diferentes autores protestantes de una lista que tengo acá, pues el tiempo se nos seguía citando diferentes autores. Pero para la prueba, con esos 2 o 3 basta, para demostrar que no solamente los adventistas del séptimo día enseñan que Miguel es Cristo. Hay autores protestantes y autores judíos que enseñan lo mismo al respecto. Veamos ahora la evidencia escritural, que es la que me interesa para demostrar la relación que hay entre Miguel y Cristo, si es que hay alguna a partir de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 10, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente. Vamos a buscarlo por aquí. Me dijo Daniel: no temas. Y no puedo leer todo el pasaje completo porque no se nos ve el tiempo leyendo pasajes. Estamos leyendo una sección donde Gabriel recibe la ayuda de Miguel en una batalla que se está librando entre varios gobiernos. Me dijo Daniel: no temas, porque desde el principio o desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de mi Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí Gabriel le dice a Daniel: Miguel,
uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Y aquí tenemos un problema. Miguel, uno de los principales príncipes. Me dio que buscar este texto en el idioma hebreo, esta expresión, uno de los principales príncipes, a ver si eso realmente es lo que dice allí. Porque dice uno de los principales príncipes, entonces Miguel es uno más de otros de los príncipes, es uno de entre otros príncipes. Pero cuando voy al texto hebreo, me encuentro que la expresión que aparece allí, Ahad, Hazarim, Harishonim, es una expresión lo más interesante. La palabra Ahad, que viene de Had, además de significar uno, también significa primero. Y aquí, por razones obvias, se usó Ahad, Hazarim, Harishonim, porque es la palabra que se usa para primero en hebreo es Rishon. Rishon. Y sería una cosa absurda que dijera Rishon, Hazarim, Harishonim. Suena feo, no suena bien, no suena correcto. Entonces es una redundancia. Así que entonces Daniel usó Ahad en vez de Rishon para evitar ese contraste, esa redundancia con Harishonim. En otras palabras, la Biblia Jewish Study Bible traduce esta expresión un príncipe del primer rango. Es una Biblia judía. Un príncipe del primer rango. Ahora, aquí hay varias cosas bien interesantes. Según Duncan, Daniel utilizó Ehad como primero, como ya les expliqué, para evitar redundancia con Rishon y Rishonim. Eso lo tomé del comentario de Secretos de Daniel, página 163, de Jacques B. Duncan. La traducción literal sería el príncipe principal. Escuche bien, el príncipe principal. Miguel, el príncipe principal, vino para ayudarme. ¿Qué diferencia? Miguel, el príncipe principal, vino para ayudarme. Esto establece una clara y marcada diferencia entre la expresión uno de los principales príncipes, como lo traduce la Biblia textual, y la Reina Valera y algunas otras versiones similares. ¿Ok? Ahora, esta expresión es equivalente a la expresión que aparece en Daniel 8:25. En Daniel capítulo 8 y versículo 25, mira lo que dice. Voy a leérselos aquí rápidamente. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Daniel capítulo 8 y versículo 25. Con su sagacidad, y está hablando aquí del cuerno pequeño, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y se ensoberbecerá en su corazón. Y en tiempo de seguridad destruirá a muchos. Y se levantará como el príncipe o contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí tenemos que dar otro estudio sobre Daniel capítulo 8, porque algunos ven aquí en Daniel 8 a Antíoco Epífanes. Entonces dicen Antíoco Epífanes se levantó contra el sacerdote o el sumo sacerdote. Diferimos de esa interpretación y lo vamos a demostrar en un próximo programa, porque en Daniel capítulo 8 y versículo 23 dice que el cuerno pequeño se levanta al final del reinado de los 4 cuernos, no a la mitad. Antíoco Epífanes se levantó a la mitad del reinado de los 4 reinos, de los 4 cuernos, mientras que este cuerno, aquí se usa la palabra hebrea aharit. Aharit significa lo que viene después. Por lo tanto, el cuerno pequeño viene después de los 4 cuernos y por lo tanto, siguiendo la lógica de allí de Daniel capítulo 2, siguiendo la estructura de Daniel capítulo 2 y capítulo 7, después de Grecia viene Roma. Así que Roma es mucho mejor candidato que Antíoco Epífanes. Y aquí se refiere al cuerno pequeño, a Roma, levantándose contra el príncipe de los príncipes, que no es otro que Cristo. Por cierto, en Daniel 9, Daniel capítulo 9, y versículo 25, para justificar lo que estamos diciendo, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí al Mesías se le llama el Mesías príncipe, zar. Él es un zar. El Mesías es un zar, es un príncipe. Miguel es un zar, es un príncipe. Esto es importante lo que estamos diciendo aquí. ¿Ok? Miguel es el príncipe de los príncipes. Así como Jehová, Yahweh, es el Dios de dioses, según lo establece allí en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 17 y en otros versículos más. Este hecho es importantísimo, pues en Daniel 8:25, como acabamos de leer, dice que el cuerno pequeño
se levantará contra el príncipe de los príncipes, que no es otro que Cristo. Miguel es el príncipe de Israel. En Daniel capítulo 12 y versículo 1, por ejemplo, y conste que la palabra arcángel no aparece en el Antiguo Testamento. Esto quiero traerlo a colación en estos momentos, antes de seguir adelante. La palabra arcángel no aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es el príncipe principal, es el jefe de los príncipes, es el comandante en jefe de la hueste angelical. Ese es Miguel en el Antiguo Testamento. La palabra arcángel aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en primera a Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16, donde dice que Cristo vendrá con voz de arcángel, eso lo veremos más adelante, y en Judas capítulo 9, donde habla del arcángel Miguel contendiendo con el diablo. Son las únicas 2 partes en el Nuevo Testamento que aparece la figura del arcángel, la palabra arcángel. En el Antiguo Testamento no existe esa palabra. Miguel es el príncipe de los príncipes, es el jefe principal, es el jefe de la hueste angelical. Y que valga la aclaración. Vamos a leer aquí el libro de Daniel capítulo 2 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el rollo, o sea, en el libro, en este caso en el libro de la vida. Miguel es el príncipe, dice aquí el gran príncipe, gran príncipe. La Septuaginta se encuentra esta palabra gran príncipe, Hagadol Sar, o Sar Hagadol, el gran príncipe, y entonces viene la palabra Arge, y entonces de ahí surge, entonces pues podrían algunos decir arcángel, otros apelan a la literatura rabínica, alguna literatura apócrifa, como el libro de Tobías y el libro de Enoc, que menciona 7 arcángeles. Entonces uno de ellos es Rafael, otro es Miguel, así que entonces asumen que este Miguel debe ser el mismo de la literatura apócrifa y que es un arcángel. Interesante por demás, ¿ok? Ahora, hay un pasaje interesante que voy a leerles a ustedes ahora. Se encuentra en el libro de Josué. Quiero que veamos esto, que es interesantísimo por demás. Josué capítulo 5. Fíjese que Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, según Daniel 12:1. Según Daniel 10:13, es el príncipe principal, o sea, el jefe de los príncipes, el comandante en jefe de los príncipes. Es interesante que a Yahweh, a Jehová, en repetidas ocasiones se le llama Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth en hebreo, Jehová de los ejércitos, como dicen nuestras Biblias. Yahweh también es comandante de la hueste angelical. Él también manda sobre los ángeles. El Padre también manda sobre los ángeles, no solamente el Hijo. Y que valga la aclaración. En el libro de Josué, capítulo 5, voy a leer del versículo 13 en adelante. Y preste mucha atención. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó sus ojos y vio a un varón de pie frente a él, con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios? Y él dijo: no, yo soy príncipe del ejército de Yahweh. Escuche bien, yo soy príncipe del ejército de Yahweh, que he venido ahora. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro en señal de adoración. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Respondió el príncipe del ejército de Yahweh a Josué: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Esto me trae a colación, me trae a la mente Éxodo capítulo 3, donde el ángel de Yahweh se le aparece a Moisés en medio de una zarza, y Moisés se asoma para mirar, se acerca para mirar, y entonces Elohim le habló de en medio de la zarza. Dice que el ángel de Jehová ahora es Elohim. Y entonces el ángel de Jehová, cuando Moisés le pregunta: ¿y qué diré yo al pueblo si me preguntan quién me envió? Él le dice: Eye, Asher, Aye. Asher, Eye, Asher. Yo soy el que soy. No yo seré el que seré, porque Dios no es el Dios del futuro. Dios es el Dios del presente, de ahora, de siempre. ¿Ok? Y ya yo di un programa anterior que les invito a verlo,
sobre Éxodo capítulo 3 y versículo 14, demostrando que el presente indica mejor la existencia absoluta de Dios y no el futuro. ¿Ok? Ahora, aquí, en Éxodo capítulo 3 y versículo 15, el ángel de Yahweh, que dice que es Dios, que es Elohim, luego dice que es el yo soy, y en Éxodo 3:15 dice que su nombre es Yahweh. Este es mi memorial para siempre, Yahweh. Así que el ángel de Yahweh y Miguel se relacionan bastante. Porque aquí yo veo, en este versículo 14 de Josué 5, que este varón, con la espada desenvainada en su mano, le dice a Josué: yo soy príncipe del ejército de Yahweh. Miguel es príncipe. Este varón es príncipe del ejército de Yahweh. Es Miguel, no es otro. Y requiere adoración. Y le dice a Josué: quita las sandalias de tus pies, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Lo mismo que le dijo Yahweh, el ángel de Yahweh, a Moisés en Éxodo capítulo 3. Así que Miguel, no solamente Miguel es una forma en la que Cristo se representaba en el Antiguo Testamento, sino que Miguel es un ser divino. Es un ser santo, divino y digno de adoración. Mira qué interesante este asunto. Así que vaya viendo la diferencia entre Miguel Adventista, que es el Miguel de la Biblia, y el Miguel de la Watchtower, que es un ángel creado, que es un Dios menor, un Dios chiquito. Por cierto, de hechura humana. Porque Dios, según Isaías 43:10, no ha creado ningún otro Dios. Ese Dios chiquito, ese Dios menor, ese que llaman un Dios con minúscula, fue creado en Brooklyn, en los cuarteles generales de la Watchtower, y no por Yahweh, porque Yahweh no ha creado otro Dios. Isaías 43:10 lo establece clara y llanamente. Nada de lo que ha sido creado fue creado sin Jesús, según Juan 1:3, porque Él es antes que todas las cosas. Colosenses 1:17. Él es alfa y omega, principio y fin, el primero y el último, al igual que Yahweh el Padre, en este caso. Y que valga la aclaración. Hay otra cosa más. En el libro de Daniel, capítulo 8, leímos que al Mesías se le llama príncipe. En el libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 25, al Mesías se le llama príncipe, el Mesías príncipe. En el libro de Isaías, capítulo 9, hay un versículo interesantísimo por demás. Isaías capítulo 9 y versículo 6, también allí dice que al Mesías, al niño que va a nacer, un hijo no será dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño que iba a nacer, su nombre sería admirable. Este varón que se le aparece a Josué, dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Que es admirable. ¿Ves las conexiones que estamos haciendo entre todos estos versículos? Pero seguimos, porque esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí. En el libro, si aquí tanto material, yo espero que pueda resumirlo en el poquito tiempo que nos queda. Por ejemplo, Judas afirma que Miguel es un arcángel, arcángelos, una palabra compuesta, jefe, cabeza de los ángeles. ¿Ok? Es el argepoimén, o jefe de los pastores, según 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Argepoimén, en griego, jefe de los pastores. Escuche bien las palabras, argepoimén, jefe de los pastores. O sea, en el libro de 1 Pedro, capítulo 3, y versículo 15, él es el arjegón de la vida. Eso lo dice en Hechos 3:15 y en Hechos 5:31 también lo dice. O sea, el príncipe o autor de la vida. Él es el arjegón de nuestra salvación, según Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Es el arjegón y consumador de nuestra fe, según el libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 2. ¿Por qué estoy trayendo estos versículos a colación? Seguimos. Es el archiereus, o sea, sumo sacerdote o jefe de los sacerdotes, según Hebreos capítulo 2 y versículo 2. ¿Ok? Y en Apocalipsis 1:5, Cristo es llamado el arjón de los reyes de la tierra. Todas estas palabras que he mencionado tienen como base, como prefijo, arjé, en diferentes casos y diferentes formas. Así que
Si Argereus es el jefe de los sacerdotes, si el Arjegón es el autor o principiador o príncipe de la vida, entonces el Arcángelos es el jefe, príncipe o cabeza o comandante en jefe de los ángeles. Y es interesante que en Mateo 24, 30, 31, cuando habla de la segunda venida de Cristo, dice Jesús y sus ángeles. En el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo 31 dice que cuando Cristo venga, todos sus santos ángeles vendrán con él. En Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 11 en adelante, aparece el verbo de Dios. Específicamente en el versículo 14 dice que los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos. O sea, Cristo es el comandante en jefe de la hueste angelical. Cristo es Miguel y esa es nuestra posición. Eso es lo que enseñamos. Pero Miguel no es un ángel, es Cristo, es el Hijo de Dios. ¿Ok? Y esto que quede bastante claro. Cuando Cristo ascendió al cielo, según Apocalipsis capítulo 12, allí aparece una visión de una mujer que da luz a un niño. Satanás, el dragón, trata de destruirlo. Fíjense que allí no dice que es Satanás, dice que es el dragón. Se presenta a Satanás como un dragón, simbólicamente. Él utilizó a Herodes para acabar con los niños, a ver si llegaba Jesús y lo acababa, pero no pudo. Aquel niño varón ascendió hacia Dios y hacia su trono, y tan pronto ascendió, hubo una batalla en el cielo. Esta batalla no es futura, ni es pasada. Ocurrió allí cuando Cristo ascendió. Él ascendió al cielo y entonces hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaron contra el dragón y sus ángeles. Fíjense que quien pelea contra Satanás en Apocalipsis es Cristo. Vaya a Apocalipsis 17, donde la bestia y los reyes de la tierra se juntan contra el Cordero de Dios, contra el Cordero y sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 19 lo mismo tenemos. Los inicuos reunidos para la batalla contra el Verbo y sus ángeles, contra Cristo y sus ángeles. Miguel es una figura de Cristo, tal y como muchos hermanos protestantes enseñaron en sus comentarios, tal como muchos antiguos rabinos judíos enseñaron originalmente. Hoy en día, pues muchos dicen que no, que el arcángel Miguel es un ángel, que es un arcángel, que es un ángel, amparados en una mala traducción de Daniel capítulo 10 y versículo 13. No se dieron a la tarea de analizar esa expresión y traducirla literalmente, donde se expresa clara y llanamente que Miguel es el jefe de los príncipes, es el príncipe principal, es quien manda a los ángeles. Y eso lo tenemos claramente delineado en toda la Biblia. Es más, en el libro de Judas, capítulo 9, hay un versículo interesantísimo por demás. Judas es un solo capítulo, y en el versículo 9 dice, en el 9, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí tenemos al arcángel Miguel contendiendo por el diablo. Él es quien intercede, él es quien lucha por nosotros, él es quien nos defiende, él es quien media a favor de nosotros. En el libro de Zacarías, mira qué interesante esto ahora, vamos a seguir haciendo conexiones. En Zacarías capítulo 3, del versículo 1 en adelante, después me mostró al sumo sacerdote Josué, colocado delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero Yahweh dijo a Satanás, Yahweh te reprenda, Satanás. Yahweh que te ha escogido, que has escogido Jerusalén, te reprenda. Es interesante que en el versículo 1 dice que estaba Josué delante del ángel de Yahweh. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Aquí el ángel de Yahweh intercede por el sumo sacerdote Josué, aboga por él y reprende a Satanás. Reprende a Satanás. Fíjense que aquí el ángel de Yahweh, que se identifica como Yahweh mismo, y lo hemos demostrado con la Biblia, dice a Satanás, Yahweh te reprenda, al igual con Judas 9, porque Miguel, el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, son la misma persona, y Cristo. El ángel de Yahweh, Miguel y Cristo son una y la misma persona. El Hijo de Dios, divino, eterno, sin principio y sin fin. Así que entonces, lo cierto es que Yahweh, yo me atreviera a decir que la palabra arcángel se puede aplicar también al Padre, porque el Padre es llamado Yahweh de los ejércitos, allí en 1 Crónicas capítulo 11 y versículo 9. O sea, él también es comandante, él también comanda sobre la hueste angelical. Arcángel es el jefe o cabeza de los ángeles y no necesariamente un ángel. Es interesante notar que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16, cuando habla de la segunda venida de Cristo, dice que viene con voz de arcángel. Eso no lo podemos pasar por alto.
Cristo viene con voz de arcángel, porque Él es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es una forma figurativa de llamar a Cristo, así como se le llama el Cordero de Dios. ¿Ok? Son figuras literarias, nombres que se utilizan para representar a Cristo, quien es nuestro defensor, es nuestro príncipe, y que destruirá finalmente a Satanás y a sus ángeles. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Yahweh te bendiga y te guarde siempre.